Hola, hola, bienvenidos a una nueva edición educativa. Somos el grupo 5 integrado por Helen, Luis, María, Erwin y su servidor Eric. Vamos a tocar el tema opciones de financiamiento externo. Dejo a Helen con el uso de la palabra. Tengan buen día cada uno de ustedes, pues para nosotros es un gusto poder presentar el tema de opción de financiamiento externo. Como administradores y como licenciados, pues tenemos la gran oportunidad en este caso de poder hablar y expresarnos de este tema. Y para iniciar, pues dice la importancia del financiamiento externo. Pues para muchas empresas hoy en día pues es muy importante lo que es la financiación en el comercio, en la economía, tanto nacional como internacional. Hoy en día vemos muchas pequeñas, pequeñas y medianas empresas pues que quieren día con día superarse y para eso pues necesitan capital, necesitan de financiación para poder desarrollar sus actividades. Muchas empresas pues no cuentan con el capital interno, se podría decir, para poner en marcha el trabajo, la comercialización que ellos quieren y para eso pues acuden a financiamientos tanto como préstamos bancarios que muchas veces como empresarios pues ya conocemos ese tema, ¿verdad? Y se dice que el préstamo bancario pues es una herramienta que ya es antigua y que todos utilizan, pero que hoy en día pues ha tenido varias competencias porque no solo existe financiamiento bancario, sino que ya existen otros tipos de financiamiento para el negocio. También dice que es el combustible el cual pone en marcha un negocio. Ponemos un ejemplo con un vehículo. Si un vehículo no posee gasolina, no puede ir a ningún lado. Es igual una empresa, si no posee capital, el recurso necesario para poder poner en marcha su negocio, pues no va a poder llegar a ningún lugar. Y muchas empresas y muchos empresarios iniciamos desde cero. Queremos poner nuestra empresa pues en alto y yo creo que el fin de toda empresa es el lucro. Yo creo que no hay ninguna empresa que no quiera generar ganancias, pero para generar ganancias también tiene que hacer una inversión para que pues esta crezca. Y muchos empresarios ven de esta manera de que si su empresa crece, van a querer crecer mucho más de donde han llegado. Entonces, para esto es la importancia del financiamiento. Fuentes del financiamiento. Aquí dice, de acuerdo con Magoin, dice que esta forma se puede mencionar de que es el otorgamiento de capital hacia otras empresas. ¿Y cómo se logra? Aquí también en esta parte se habla mucho del préstamo bancario que ha desarrollado, como anteriormente se los mencionaba, pues es muy importante para las empresas, hace mención de eso, pero también hace referencia de que ya no solo esa opción existe. Dice que también para solventar las necesidades de los empresarios existen los préstamos bancarios, pero que muchas veces el préstamo bancario pues ha incrementado sus tasas de intereses a raíz de que muchas empresas optan por este beneficio que el banco les da. Y muchas empresas que quieren sobresalir en lo que están realizando, en la función que están realizando, pues ven los préstamos bancarios como una alternativa o como una solución a sus necesidades. ¿Qué quiere decir esto? De que toda empresa no solo vive de poder generar capital, generar lucro, generar ganancias, sino que las empresas también tienen necesidades. Es igual que una persona, toda persona tiene necesidad de vestirse, de alimentarse, de poder estudiar, de poder tener mayor conocimiento, de poder tener herramientas para poder
desarrollarse o desenvolverse. Igual una empresa necesita de maquinaria, necesita de talento humano, de capital, pero si la empresa en un cierto momento ha decaído o ha tenido en algún momento pues alguna pérdida, va a necesitar capital, va a necesitar fuentes de financiamiento para poder salir. Y no solo se puede utilizar esta fuente de financiamiento pues en una crisis o en una necesidad, también se puede utilizar de un apalancamiento donde la empresa quiera sobresalir a lo que ya tiene. Dice que los préstamos, todo tipo de financiamiento que una empresa adquiera, pues es un potencial para que ésta pueda crecer, para que ésta pueda tener mayor desarrollo, para solventar cualquier tipo de necesidad, cualquier tipo de problema que ésta pueda tener en el transcurso del tiempo. En esta parte pues se hace mención, ¿verdad?, de que ya no solo existen los préstamos bancarios, sino pues también ya existen préstamos de primera, segunda o terceras personas, ¿verdad?, o de otras empresas externas a la nuestra, que puedan solventar, pues, y puedan cubrir en cierta parte algunas de nuestras necesidades para poder tomar decisiones, para poder desarrollarnos de la mejor manera como empresarios que somos, ¿verdad? Entonces, estas fuentes, pues, nos ayudan demasiado porque nos hacen crecer, para aquella persona que es emprendedora, para aquella persona pues que quiera superarse, que quiera poner su propio negocio, pues en algún momento va a llegar a tener esa necesidad de poder tener un capital, incluso no va a poder ser un capital propio, va a ser un capital ajeno para poder poner en marcha su empresa y poderla sacar adelante. En este acuerdo 2019 pues hace mención de 3 fuentes de financiamiento que a continuación Eric Rodrigo va a hacer mención. La clasificación de las fuentes de financiamiento, según Mogollón, se dividen en 3, ¿verdad? Los cuales son el recurso propio, financiación particular y financiación externa. El de recursos propios son los escenarios en el cual los acreedores son los mismos dueños de la empresa, son los accionistas los que inyectan efectivo al capital de la empresa. La financiación particular se consideran los recursos que el emprendedor obtiene de familia, amigos o de accionistas externos a los que iniciaron la empresa. La financiación externa corresponde a aquellos recursos que el emprendedor obtiene de afuera para el funcionamiento de la empresa en alguna de sus etapas. Este tipo de financiamiento se puede conseguir en lo que son agencias bancarias, bonos, empresas que se dedican a lo que es empresa. Las fuentes de financiamiento externo. Las fuentes de financiación ajenas son recursos obtenidos de personas, bancos o entidades ajenas al negocio propio. Estas se pueden dividir en 2, a corto plazo o a mediano y largo plazo. Hablamos de un financiamiento a corto plazo cuando se utiliza para conseguir liquidez inmediata y solventar operaciones relacionadas directamente a los ingresos en una organización. Algo particular de este tipo de financiamiento es de que no debe de exceder en un periodo mayor a 12 meses. El financiamiento de medio y largo plazo son aquellos cuyo plazo de devolución de los fondos hacia los acreedores supera los 12 meses o un año. La finalidad de este tipo de financiamiento es mucho más amplia, ya que se puede utilizar desde inversión en maquinaria, adquisición de activos fijos,
consolidación de deudas, que también se pueden utilizar para básicamente crecimiento o expansión de la empresa. ¿Qué es la financiación externa? Anteriormente vimos cuáles eran las fuentes. Ahora veremos lo que es el concepto y cómo pueden ser. La financiación externa, según Herrero, en su edición 2016, son los fondos captados al exterior de la empresa. Estos pueden ser propios. La financiación propia externa, el concepto sería que es aquella que viene del exterior de la empresa y ocupa una principal característica, que es que básicamente va a pasar a formar parte de la organización y en la mayoría de los casos no es de vuelta, sino hasta cuando ya están los dividendos. De esta forma pasa a ser parte del capital social y de terceros, que son a corto y largo plazo. Ahora dejo a Erwin para continuar. Muy bien. Derivado de la explicación de Eric, podemos apreciar una pequeña o un resumen de cómo está dividido una fuente de financiación. Se divide tanto internas como externas. Internas, pues, son las reservas o amortizaciones. Externas se divide en dos partes. Propias, que son los capitales o ampliación de capitales. Ajenas, se divide a corto plazo y a largo plazo. Dentro de estos subtemas está, por ejemplo, créditos a corto plazo, descuentos bancarios, factoring, proveedores, acreedores. A largo plazo está créditos a largo plazo, leasing, empréstitos de obligaciones, proveedores a largo plazo. Y a continuación, pues vamos a ver breve descripción de cada concepto. Las fuentes de financiación a corto plazo podemos encontrar, más bien las empresas pueden elegir o va a depender de las necesidades que tenga el negocio, ¿verdad? Entonces, derivado de eso, podemos optar a un crédito de corto plazo. Normalmente son productos financieros que deben devolverse en un plazo máximo de no más de un año. Tenemos también los proveedores y acreedores, que son créditos comerciales, constituyen la financiación espontánea, ya que aparecen en las compras cuando no se pagan en el momento. Es decir, cuando son a créditos y no al contado. También tenemos la línea de crédito bancario. Son tipos de financiación empresarial. El crédito se concede con un límite. Además, se pagan intereses por el importe. Tenemos también el tema de factoring, que consiste en la gestión por parte del banco de las facturas emitidas por la empresa. Una ventaja para la empresa son el adelanto de liquidez por el cobro adelantado de estas facturas y la externalización de las funciones burocráticas de cobro. A continuación, veremos las fuentes de financiación a largo plazo. Dentro de la financiación a largo plazo, podemos encontrar lo que es el préstamo, que forma parte del pasivo financiero a largo plazo. El préstamo forma parte de los recursos permanentes de la empresa, bien lo había comentado Eric.
y Helen. Un ejemplo es la compra de un edificio, ¿verdad? Que aumentará la capacidad eh, o de una maquinaria que hará el proceso de manufactura más eficiente y menos costosa. Pues eso normalmente se dan en empresas internacionales, ¿verdad? Y ven la necesidad de expandirse. También se dan estos casos. Está también los empréstitos. Es una fuente de financiamiento externa a largo plazo que consiste básicamente en la solicitud de préstamos a particulares. Divide el importe total en partes iguales mediante bonos, obligaciones, pagarés, entre otros. El siguiente sería leasing o arrendamiento con opción a compra, que es una fuente de financiación externa también, útil en el mundo empresarial. Se trata de un mecanismo de adquisición de activos sin acudir a ampliación de capital. Los participantes en el contrato de leasing son tres. Está la empresa que necesita adquirir el activo, una empresa proveedora del activo y la institución financiera que realiza la operación de leasing. También tenemos lo que es el capital riesgo. Es un modo de financiación de nuevas empresas innovadoras que normalmente requieren altas inversiones iniciales y tienen un alto riesgo. Las empresas de capital riesgo intermediarias entre inversores y emprendedores invierten en las startups y además asesoran y facilitan contactos. También tenemos los bonos, que es un instrumento escrito en la forma de una promesa incondicional, certificada también, en la cual el prestario promete pagar una suma especificada en una futura fecha determinada, en unión a los intereses a una tasa determinada y en fechas determinadas. A continuación dejo el uso de la palabra a Elena. Muy bien, continuando con el tema, vamos a hablar sobre las ventajas y desventajas de la financiación externa. Como primero, pues miramos, ¿verdad?, que es la empresa cede parte de su independencia a la hora de tomar decisiones. Como segundo, nos podemos dar cuenta de que dice que se puede producir un estancamiento en el proceso de la toma de decisiones. También pagar intereses por los créditos y préstamos. Procedimientos técnicos y legales retrasa la puesta en el funcionamiento dentro de la empresa. Esto nos puede perjudicar a la entidad, no siguiendo los reglamentos que pueda tener la empresa internamente, tanto como con los socios de la empresa. Así también los costos de los que suele acompañarse. Puede ser costos operativos, costos de materiales o de bien lo que la empresa se vaya a dedicar. También aquí le vamos a colocar como un ejemplo de financiación externa a corto plazo. Lo tenemos acá, dice lo que es el crédito. El crédito es un contrato mediante el cual la entidad financiera procede de la apertura de una línea de créditos y se compromete con la empresa a permitirle disponer de una cantidad de dinero a acuerdo con sus necesidades hasta alcanzar un límite a un límite acordado. Eso quiere decir de que a la empresa le pueden dar un crédito según la cantidad que posee, tanto como productos o el servicio que puedan prestar. En el segundo tenemos el acuerdo comercial. Dice que el acuerdo comercial es una operación financiera mediante la cual un banco adelanta el importe a una letra de un cliente que tiene un crecimiento en una fecha posterior. Como una letra significa de que es
como que es un adelanto de lo que el cliente tiene, que sea que es algo a favor del cliente, que está adelantando un pago, ¿verdad? A continuación le dejo la palabra a don Luis. Continuando con la ejemplificación de financiación externa, contamos las que se encuentran a corto plazo. Dentro de ellas podemos mencionar el servicio de factoring, que es la venta por parte de la empresa de los derechos de cobro sobre los clientes a una empresa o intermediario financiero. Este sistema proporciona una gran liquidez y evita los riesgos de impago. Y tenemos un ejemplo. Las empresas emiten facturas a ser cobradas a 60 a 90 días plazos. Esta situación es la que puede obligar a buscar una liquidez hasta cobrar estas facturas. Situación similar ocurre con las cartas de crédito y otros documentos que garantizan el cobro efectivo en un futuro. Es la operación mediante el cual el factor adquiere a título oneroso de una persona natural o jurídica, denominada o comúnmente la conocemos como un cliente. Instrumentos de contenido crediticio, prestando en algunos casos servicios adicionales a cambio de una retribución. El factor puede asumir un riesgo de efectuarse un no pago crediticio de los deudores por los instrumentos adquiridos. Por otro lado, tenemos las partidas pendientes de pago y son aquellas que se engloban con origen en el tráfico mercantil, como por ejemplo salarios devengados por el personal de la empresa y no satisfechos o cuotas de la seguridad social no ingresada, retenciones de impuestos. También contamos con los créditos como comerciales de proveedores. Estos créditos surgen como consecuencia del aplazamiento del pago de las compras efectuadas a los proveedores. En otro escenario, contamos con aquellas de medio y largo plazo. Por ejemplo, contamos con el leasing, que es un contrato de arrendamiento con opción de compra, que permite a las empresas que necesitan elementos patrimoniales el disponer de ellos durante un periodo de tiempo. Por ejemplo, una empresa arrendataria le puede arrendar a otra equipo, vehículos por un tiempo de 12, 18, 24 hasta 36 meses, de los cuales la empresa arrendataria o arrendadora tiene la obligación de pagar ese servicio a la empresa arrendataria. Sin embargo, cuando cumple con el periodo estipulado, la empresa arrendataria tiene la opción de adquirir estos bienes, pero a un bajo costo. Por otro lado, contamos con la emisión de nuevas acciones o ampliación de capital, que es lo que usualmente las empresas hacen para hacer expandir su empresa, colocando más acciones, las cuales pueden ser adquiridas por los mismos miembros de la sociedad o nuevos miembros. Por otro lado, contamos con un bono,
que es aquella obligación financiera contraída por el inversionista. Y por último, el derecho preferente, el cual tiene por objeto que los accionistas antiguos, después de una ampliación en su capital, mantengan la misma situación jurídica y la misma situación patrimonial, es decir, mantenga el mismo número de votos y la misma proporción de participación en el capital social de la empresa. En conclusión, toda empresa con el afán de seguir expandiéndose en el mercado tiene la opción o tiene que verse en la necesidad de agenciarse de financiamiento externo, ya sea nacional o internacional. Gracias.